días, yo les voy a explicar el tema de la ley de las proporciones constantes. ¿Esto qué significa? Significa que es un compuesto químico, siempre está formado por la misma proporción en más de sus elementos constituyentes, independientemente del método de preparación o fuente de obtención. ¿Cuáles son los ejemplos más claros de este compuesto o de esta ley? Fundamentalmente, la ley de las proporciones constantemente se debe al hecho de que un determinado elemento siempre está formado por el mismo tipo de átomos. Por un ejemplo, un átomo de oxígeno siempre es un átomo de oxígeno con el mismo peso atómico de oxígeno. Aquí vemos un claro ejemplo. ¿Y cuáles son los compuestos no estequiométricos? Los llamados compuestos estequiométricos se definen como compuestos quimio cuya composición atómica elemental no se puede representar mediante números enteros y cuya composición en masa puede variar de una muestra a otra, lo que hace que la ley de la proporción constante, aun siendo muy útil en la práctica, no sea universalmente. Es decir, los compuestos no estequiométricos que no siguen las proporciones constantes tendrá su explicación en efectos cristalógrafos, como se ve en el claro ejemplo que tenemos aquí. ¿Y cuál es la historia de esta ley? La historia de la ley de las proporciones constantes se define cuando el tutor, por Joseph, la comenzó a difundir. Fue muy criticada en su época. No sería hasta los postulantes de Dalton y su teoría atómica cuando la ley de las proporciones constantes comenzó a ser aceptada. Brown realizó numerosos experimentos con compuestos inorgánicos, binarios, sobre todo sulfatos, sulfuros y óxidos metálicos, y de este experimento dedujo la ley de las proporciones constantes. ¿Qué es la existencia de los isótopos? Estos pueden hacer que diferentes muestras de un mismo compuesto tengan un radio de masa entre sus elementos diferentes. Los diferentes debidos a los isótopos son tan pequeñas que pudieron ser detectadas por Brown con la tecnología disponible en su época, cuando todavía ni siquiera se conocía la existencia de los átomos y mucho menos isótopos. Esta ley fue anunciada a finales del siglo XVIII por el químico francés Joseph Louis Proust y la siguió desarrollando durante los principios del siglo XIX. Y aquí vemos un claro ejemplo de cómo se maneja.